En tanto que la gente común como tú y como yo tenemos que salir a buscar el pan de cada día y hacer nuestras actividades cotidianas de manera normal, lejos de toda esta realidad, envueltos en la cúpula de poder y en los altos mandos militares, se esconden cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Hoy voy a contar la historia de un muchacho norteamericano llamado Jason, quien por obvias razones que ya comprenderás conforme se vaya desarrollando esta historia, no podemos decir más, solamente que se llama Jason. Él nos cuenta esta historia, su propia historia, su terrible y cruel historia. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y conspiración. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Jason era un muchacho común de los Estados Unidos. 22 años tenía cuando esto empezó. Él tenía un abuelo al que no veía desde hace más de una década, con el que su padre nunca tuvo buena relación. Su papá había muerto ya hacía algunos años. Y la comunicación con el abuelo no existía en realidad. El abuelo era una persona que prefería vivir solo, lejos de la civilización, lejos de las grandes ciudades, en un lugar rural, como los que hay muchos en los Estados Unidos. Todo comienza un día que el abuelo decide invitar a Jason a que lo visite a su cabaña, pero Jason no está tan seguro de ir, ya que lo que su padre le contaba sobre su abuelo no era muy halagador. Era un hombre hosco y desagradable en su trato. Pero bueno, él pensó que tal vez la edad lo habría ablandado y que podría ser bueno tratar de tener una buena relación con ese hombre que finalmente pertenecía a su familia, era de su propia sangre. De modo que se encaminó hacia la lejana residencia del hombre. El abuelo le contó que él, cuando joven, trabajó durante demasiados años, muchísimos años, para la NASA, pero él decía que trabajó como conserje, y lo cual le parecía fascinante a Jason. Oye, cuéntame más, abuelo, platícame de tu trabajo. No hay mucho que platicar, decía el hombre, solamente cuidaba ciertos lugares, las puertas de entrada, dejaba entrar y salir vehículos, revisaba quién podía y quién no podía entrar. Ese era todo mi trabajo. Realmente no era nada emocionante, le platicaba el hombre. Pero Jason estaba emocionado de conocer a este señor. Realmente lo estaba conociendo, aunque era su abuelo, nunca había tenido un acercamiento hacia él. Por lo que quiso indagar más, pero el abuelo simplemente le decía: no hay más que contar, hijo, solamente eso. Abrir y cerrar puertas y dejar a quien tenía que dejar entrar, y no permitir la entrada a quien no podía estar allá adentro. Sin embargo, un día Jason le dijo: oye, abuelo, préstame tu camioneta, por favor, necesito ir al pueblo. El abuelo le dijo: claro, no hay ningún problema. El muchacho echó a andar la camioneta. Era un muy largo y angosto sendero el que había que recorrer de terracería para poder llegar a la carretera principal que lo conduciría hacia el centro del pueblo, donde él podía comprar sus cosas que necesitaba. En el camino encontró a otro vehículo que venía en contrasentido y que, por venir distraído, el otro conductor terminó embistiéndolo a la camioneta de este muchacho y le pegó en la parte trasera, haciendo que se abriera su cajuela.
Jason se bajó del vehículo para ver qué había pasado y vio que se había desatorado la cajuela, por lo que la abrió para tratar de arreglarlo, de reparar el daño. Pero al levantar la cajuela, puede ver que dentro de la camioneta hay unas cajas llenas de documentos. Una de ellas decía documentos secretos, top secret como se pone en inglés. Pero a un lado estaba otra caja mucho más grande y llena hasta el tope con billetes de $100. Pero eso no era lo más interesante. Además había armas, pero armas de a de veras, armas de las que usan los militares de alto rango. Muchas armas, no una ni dos, muchas, y un montón de municiones. Cuando regresó a casa, el abuelo le preguntó: ¿cómo te fue, hijo? Él respondió: bien, solo que otro vehículo me pegó por la parte trasera de la camioneta y rompió la cerradura. ¿Y tú abriste la cajuela?, preguntó el abuelo, en tono molesto. Sí, dijo Jason. ¿Y viste lo que hay adentro? Sí, contestó Jason. ¿Qué es eso, abuelo? ¿Qué es todo eso? Nada, hijo, no te preocupes, solo me preparo para el apocalipsis. Jason, por más que quiso, no pudo dejar de pensar en todo eso, en todo lo que vio. ¿Qué eran esos documentos? Pero aquí es donde se empieza a poner extraño el asunto. A medianoche escuchó ruidos Jason y se levantó y fue al garage donde estaban las camionetas, solo para ver que el abuelo había cambiado todas las cosas que estaban en esa camioneta en la otra camioneta que tenía el abuelo. Todas sus armas, las cajas con documentos y la caja llena de dinero. El abuelo le dice: ¿qué haces levantado a esas horas, hijo? Dice: es que escuché ruidos y vine a ver qué pasaba. No pasa nada, no te preocupes. Solo traje las cosas hacia esta otra camioneta para mandar a arreglar la otra y volverlas a su lugar. Ya te dije que esas cosas son solamente previsiones para un posible apocalipsis que tal vez ocurra pronto. A lo mejor no va a pasar nada, pero yo prefiero prevenirme. Jason sabía que algo andaba mal y empezó a sentir miedo, mucho miedo. Sin embargo, era noche, como para tratar de huir de ahí, de la cabaña del abuelo. Pero las cosas se complicaron más cuando escuchó que el abuelo hablaba por teléfono con alguien y le decía: este muchacho ya descubrió las cosas. Mañana le voy a decir que vamos de cacería y pues ahí haré lo que tenga que hacer. Esto no se puede divulgar bajo ninguna circunstancia. El miedo de Jason se convirtió en terror cuando escuchó estas palabras. Él quería levantarse temprano y huir de ahí lo más pronto posible. Le estaba teniendo ya mucho miedo a su abuelo. Pero ni bien amaneció, antes de que él despertara, fue el abuelo a despertarlo. Hijo, levántate. Vamos a ir de cacería tú y yo. Con todo el miedo del mundo, pero tratando de aparentar serenidad, Jason le responde: sí, abuelo. Suena súper. Y entonces abordó la camioneta como le dijo el abuelo. Y se fueron, se internaron en lo profundo del bosque. Entonces el abuelo dejó la camioneta a un lado y le dijo a Jason: vente, aquí esperamos que venga la presa. Y estuvieron ahí platicando un rato. Pero en ese momento el abuelo dejó de ser aquel amable hombre y le pregunta abiertamente, de manera pesada y cruel: ¿qué demonios fue lo que viste en la camioneta? Jason le responde: nada, abuelo. Solamente vi que tenía unos documentos y tenías algo de dinero y unas armas, pero no revisé nada. No, a mí nada más es tonto, contestó el abuelo. Ya viste, no era yo un simple conserje. Y te voy a contar, yo tenía bajo mi responsabilidad muchas cosas que nadie puede saber. Yo pertenecía a un grupo de élite
de los que nos encargábamos de persuadir a la gente para que no hable sobre ciertas cosas que ven, sobre lo relacionado con ovnis, extraterrestres y demás. Eras un hombre de negro, abuelo. Exactamente, hijo, un hombre de negro, tal cual como lo ves en las películas, pero esto era real. Y hubo que encubrir muchísimos avistamientos ovnis y muchísimas cosas, porque nosotros recuperamos naves, recuperamos armas y recuperamos extraterrestres vivos que ahora trabajan para nosotros. Pero nadie debe de saberlo, y yo me aseguraré de que así sea, de que esto siga en secreto. ¿Y cómo, abuelo? ¿Cómo te vas a asegurar? Porque tú no vas a contar nada, le dijo el abuelo, al tiempo que levantó su arma, apuntándole a su propio nieto. El nieto hizo lo mismo, levantó su rifle y lo apuntó sobre su abuelo. Se quedaron viendo más de un minuto, apuntándose uno al otro, hasta que el nieto dijo: abuelo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Yo no podría dispararte. Vamos, dispárame, no seas cobarde, le dijo el abuelo. No puedo, dijo Jason. Es que si no me disparas, prosiguió el abuelo, yo sí te voy a disparar a ti. Y créemelo, yo no fallo. Después de un rato de amenazas e insultos, Jason finalmente jaló el gatillo para disparar al abuelo, pero el rifle no tenía municiones. No, le dijo el abuelo, yo me aseguré de que tu arma no tuviera municiones. Yo no te podía dejar vivir después de lo que viste. Dicho esto, accionó su arma impactando en el costado a Jason, quien cayó pesadamente, chorreando de sangre. El abuelo se le acercó y muchas otras cosas insultantes le dijo, pero Jason ya no pudo resistir más y perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, estaba en un hospital. Habían pasado ya días de ese acontecimiento, pero él no lo sabía. Cuando un doctor se acercó, Jason le preguntó: doctor, ¿qué me pasó? El médico le contestó: sufriste una herida de bala en el costado. ¿Pero cómo llegué aquí, doctor? El médico le dijo: por pura suerte. Alguien pasaba por un lugar lejos de la civilización y ahí en medio de la nada te vio tirado. Vio que aún vivías y llamó a emergencias. Por eso estás aquí. Por eso estás vivo, muchacho. La herida no fue mortal y poco a poco fue recuperando su movilidad en las piernas hasta recuperarla por completo. Volvió a vivir una vida normal, pero cuando volvió a la casa de su abuelo, se encontró con que él ya no estaba ahí. Le volvió a perder la pista y pensó: tal vez así es mejor, no volver a saber de ese extraño hombre. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, esta historia extraña. Ojalá que haya sido de tu agrado, de tu interés, y si es así, por favor, regálanos tu like, comparte nuestro contenido y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.